Bueno, entonces, siendo las 6 en punto, vamos a dar inicio con la revisión del día de hoy. La idea es hablar de un estado del arte, de todo lo que tiene que ver con soluciones hipertónicas en el trauma cráneoencefálico. Entonces, mi nombre es Eder Bedoya, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, quiero empezar pues con esta imagen que la aporta uno de los artículos que habla sobre el tema. Y es porque todos nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar si estamos en estos escenarios de urgencias a un paciente después de un trauma craneoencefálico que va a tener una tomografía así. Y ya nosotros de entrada vemos que es un paciente que de entrada es grave y que uno dice, listo, pues eso va a terminar siendo del intensivista y del neurocirujano, pero ¿qué podemos hacer nosotros como médicos no quirúrgicos para evitar que ese cerebro que ya está así, que ya se ve mal, se empeore, se deteriore y pues se pierda y por ende pues se muera el paciente? Y ahí es donde nosotros nos hacemos esa pregunta, pero nosotros hemos venido estudiando, pues, desde hace mucho rato, todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente neurocrítico. Pero para entender qué es lo que tenemos que hacer, pues tenemos que saber qué es lo que pasa, ¿cierto? Y entonces cuando uno revisa la fisiopatología, encuentra pues que esto se los voy a dar pues como de una forma muy breve, este no es el motivo de la charla, pero de acá se va a derivar de que entendamos qué es lo que podemos hacer. Entonces, cuando uno eh, tiene un trauma, uno encuentra que pues primero debe haber un trauma, ya sea cerrado, un trauma penetrante o una lesión por aceleración y desaceleración, que eso va a desencadenar lo que se conoce como el impacto inicial, que va a hacer que se activen mecanismos de autorregulación, pero que esos mecanismos rápidamente se pierden y entramos en dos fases, una fase primaria y una fase secundaria. En la fase primaria vemos dos grandes etapas, por decirlo así. Una etapa que es la de la lesión vascular hemorrágica, que va a ser más predominante en esas lesiones que tienen que ver con el trauma cerrado o penetrante, pues, o lesiones por contusión, que van a derivar en un aumento, pues, o en un efecto de masa. Y por el otro lado, la lesión axonal difusa, que va más en relación con esas lesiones por aceleración y desaceleración, que lo que va a hacer es que eh, va a haber un daño de esa barrera hematoencefálica y por ende después de eso se va a generar una apoptosis. Todo esto llevando a que cualquiera de las dos vías lleva a un aumento de la presión intracraniana que lleva a un daño neuronal y pues a que se vaya, pues a que se vaya dañando todas esas neuronas que tenemos. ¿Cuál es el problema de esta fase inicial? Pues que poco vamos a poder impactar ahí, o por no decir que casi nada podemos impactar. Lo que sí podemos impactar es en la fase secundaria y aquí es donde más nos debemos de enfocar porque esto va a ser clave y el pues, ítem principal de esa fase secundaria va a ser eh, el componente energético que va a hacer toda esa demanda del ATP que va a llevar a que se dé un metabolismo anaerobio y que se genere lo que se conoce como una crisis metabólica. ¿Qué hace eso? Que se me dañe la membrana, que se altere todo lo que conocemos de los canales de sodio, cloro, que se vuelva, pues, o que se empeore la neurotoxicidad, que se liberen todos esos neurotransmisores excitatorios, que aumente la presión intracraniana y se genere ese daño por hipoperfusión cerebral. Ese daño que también les mencionaba, pues, ahorita. Entonces, pues esto es lo que entendemos del trauma craneoencefálico, esto es lo que sabemos hoy en día del trauma craneoencefálico. Pero como esto es un estado del arte, entonces tenemos que saber qué pasaba antes o qué entendíamos antes o cómo manejábamos antes los traumas craneoencefálicos. Y quiero empezar, pues, un poquito atrás, desde el siglo XVIII, donde decían que el principal manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico era una estrategia que consistía en reposo en cama, morfina y cantidades pues, grandes de sulfato de magnesio.
Eso lo usaban ellos de forma empírica porque a alguien le funcionó, a alguien le fue bien con ponerle mucho sulfato de magnesio, pero no entendían por qué servía, no entendían por qué dejar en reposo al paciente podía ser beneficioso. Entonces, esta terapia, pues por decirlo así, que era tan popular en el siglo XVIII, fue perdiendo popularidad, pues precisamente por eso, porque la gente dijo como, ¿de dónde sacaron eso? Y no había como un sustento bibliográfico que pudiera hablar de que eso era una recomendación, no se sabía cuánto utilizar de sulfato de magnesio, en fin. Entonces, eso lleva a que empiecen personas a interesarse por por entender todo el sistema nervioso central, por entender qué era lo que pasaba en un paciente que tenía trauma craneoencefálico y por entender cómo funcionaba todo dentro del cerebro. Y uno de los primeros que empezó pues como con este afán por estudiar todo lo que les comenté fue el doctor Alexander Monro, eh, que que hizo varias publicaciones pues, para la época de 1783 y de todas esas publicaciones él sacó una conclusión grande que es lo que nos va a llevar pues como a orientar en esta charla y es que él decía que el volumen de sangre que circula alrededor del cerebro tiene que ser constante en todo momento para que haya un equilibrio en esa bóveda craneana. ¿Qué pasó después? En 1824 un pupilo de él, que es George Kelly, dice, no es solamente la sangre, o sea, siguió estudiando, siguió de la mano de Monroe y siguió como afianzando todo el conocimiento que le habían transmitido y dijo, no es solamente la sangre, es varios volúmenes que hay en el cerebro que hacen, que deben ser constantes, o sea, debe ser la sangre, pero también debe ser el líquido cefalorraquídeo y el cerebro como tal, o lo que haya dentro del cerebro debe ser constante para que haya un equilibrio. ¿Eso a qué nos llevó? A la conocida y bien utilizada por nosotros la doctrina de Monroe Kelly, que ellos lo que consideraban es que la bóveda craneana es una estructura fija y que no es compresible y que eh, debe tener todo este equilibrio entre estos líquidos o entre estos volúmenes para que eh, se genere pues como pues o para que no haya ningún daño. Como ellos lo describen así tan literal, pues entonces sale la gente que discrepa y que dice, no, es que no podemos tomar las cosas tan literales. Y en 1843 sale este señor, George Burroughs, eh, que se reunió con pues otras personas, Kurzweil, Tenner, Donners y Hill, y ellos dijeron, no podemos tomar todo tan literal y no podemos decir que es que todo tiene que estar constante para que siempre haya equilibrio, porque va a haber unas condiciones que puede hacer que esos volúmenes varíen y que sean fisiológicas y no todo lo que varía en esos volúmenes es patológico. Entonces, desde acá se empezaron a crear pues como esas discrepancias entre algunas teorías, entre eh, las teorías que se tenían inicialmente y las que se iban dando a conocer, pero eso hizo que mucha más gente se fuera interesando en el tema y que mucha más gente se fuera, pues fuera estudiando un poquito más del tema. Y acá les traigo este estudio que es un estudio 1976, cuando Starling descubrió los que les acabo de mencionar anteriormente, pues hablaban más de como los componentes cerebrales y ya aquí se empiezan a enfocar entendiendo y empezando pues como a orientar cómo funcionaba ese sistema nervioso central y cómo era ese equilibrio, empezaron a sacar publicaciones que hablaban de los cambios en la osmolaridad, de que la osmolaridad afectaba los movimientos de los fluidos a través de ciertas membranas y eso le dio pie a estos dos señores, Dixon y Halliburton, a investigar más y a comprender un poquito más de cómo era el comportamiento de la circulación dentro del cerebro y cómo era la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Y empezaron a estudiar cambios de presiones que sufrían con diferentes tipos de osmolaridades
en el flujo del líquido cefalorraquídeo en perros que estaban anestesiados con éter. Eso lo hacían con fines investigativos. Todo eso, ¿para qué? Para que hoy nosotros entendiéramos de que la relación que existe entre el volumen y la presión, pues de esa relación que existe entre el volumen intracraneal y la presión intracraneal. Porque va a llegar un momento en el que a un mínimo cambio de volumen o pequeños cambios de volumen me van a significar cambios más grandes en la presión intracraneal. Y eso, pues, en los pacientes ancianos hay que entender que hay un efecto, pues, que es dado por la atrofia cerebral que generan todos estos pacientes, que pueden llegar a generar una mejor compliance. Y es que tal vez el volumen intracraneal tenga que aumentar mucho para que se den esos cambios en la presión. Pero en un paciente adulto normal o incluso en un niño, pues los cambios pueden ser mucho más rápidos y los cambios no necesitan ser tan grandes como para que se aumente esa presión intracraneal. Sin embargo, ¿qué está escrito? Que por encima de 40 milímetros de mercurio de presión intracraneal es muy factible de que se igualen las presiones por fuera y que genere una presión de perfusión cerebral cercana al cero. Y pues si tenemos una presión de perfusión cerebral cercana a cero o de cero, pues eso va a llevar a hipoxia, isquemia y muerte cerebral, que es lo que no tenemos con esos pacientes. Entonces, entendiendo eso, volvemos a la época, y esta es una publicación de 1919. Ellos se hacían la pregunta, listo, entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos cambios en los volúmenes no me afecten? ¿O cómo hago para controlar o para disminuir esas complicaciones eh, derivadas de esos aumentos de esos volúmenes? Y este estudio fue realizado pues en un laboratorio de neurocirugía en el Johns Hopkins y lo que ellos querían ver era si administrar diferentes soluciones basados pues en ese principio de la osmolaridad que habían evaluado antes, si administrar unas diferentes soluciones, ya sea de forma sistémica o en el espacio subaracnoideo, podía generar algún impacto en esa presión intracraneana. Entonces, ellos, este estudio, lo que hicieron, lo que empezaron a hacer fue estudios en gaticos. Lo que hacían con los gatos era que les hacían una punción a nivel de el ligamento occipito atroideo, y lo que querían llegar era al espacio subaracnoideo. Y ahí llegando al espacio subaracnoideo, lo que hacían era medir la presión y inyectaban pues el líquido y veían cómo les iba. Entonces, acá a la derecha, pues esto es como la curva basal que tenían de la presión intracraniana, que era medida pues por ese método, como les digo, de cómo llegaban al espacio subaracnoideo. Acá en el eje de de la X, el tiempo en minutos, y acá en el eje de la Y, los milímetros de mercurio que representaban la presión. Esto era en una persona que no le habían hecho, pues en una persona, no, en un gato que no le habían hecho nada, no le habían aplicado nada. Entonces ellos empezaron a aplicar varios tipos de soluciones, ¿cierto? Empezaron por soluciones hipotónicas. Soluciones hipotónicas como el Ringer, que que empezamos a ver pues los cambios que ejercía el Ringer, inyectaban el Ringer y a los 10 minutos empezaba a haber un aumento en esas presiones intracraneales, em, em, por lo que de estos estudios ya sabemos que el Ringer no es un buen líquido en este contexto, porque rápidamente puede llegar a aumentar esa presión intracraneal y igualar esa presión de perfusión, pues o llevar esa presión de perfusión a cero y pues que el paciente se deteriore mucho más. Y peor aún si cogemos algo mucho más hipotónico que el Ringer, como lo es el agua destilada, pues si bien se demora un poquito más en arrancar, pues una vez arranca, el aumento de la presión es considerablemente significativo. Entonces, estas dos opciones, ellos de entrada vieron que en los gatos funcionaba de esa manera y que probablemente pues, no lo deberían usar en nosotros. Entonces dijeron, listo, las hipotónicas
parece que aumentan más la presión y parece que empeoran todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa con las hipertónicas? Y ellos utilizaron dos soluciones, cloruro de sodio y bicarbonato. El cloruro de sodio, em, aquí lo hicieron con solución salina al 30% y vieron cómo se modificaba la presión intracraneal. Entonces, ellos vieron que acá incluso utilizaban volúmenes menores que en los que les mostré anteriormente, utilizaban 100 cc, aquí utilizaban volúmenes de 12 cc y alcanzaban en esos primeros 10 minutos una disminución notable de esa presión intracerebral. Pero era tan marcada que incluso colapsaba pues, la cisterna lumbar y empezaba a surgir pues como la idea de que esas soluciones hipertónicas disminuían la presión intracraneana y que aún así se mantenía en el tiempo esa disminución de la presión intracraneana. Entonces esto ya iba empezando a sonar como, bueno, listo, esto nos puede servir más adelante. Y la otra solución era el bicarbonato, que también vieron algo similar, tal vez se demoraba un poquito más en avanzar, utilizaban un poquito menos, pues 10 cc, pero también lograban una disminución de, de la presión intracraneal y pues que se mantuviera más en el tiempo esa disminución. O sea que era un efecto que ellos, era el efecto que ellos estaban buscando y que podría llegar a ser beneficioso en esos pacientes en los que estamos hablando el día de hoy. Entonces vean que ya para esa época pues ya íbamos viendo la predilección por algunas de las soluciones y por algunas de las cosas que íbamos a hacer. ¿Qué tiene que ver esto? Y esta imagen la traigo, pues, esto es de otro entorno, esto no es de trauma craneoencefálico ni de nada intracerebral, pero es para explicarles un principio que existe y es que si dos soluciones diferentes están separadas por una membrana semipermeable, va a haber un movimiento de agua desde el área de mayor concentración de soluto al área de menor concentración de soluto. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Sin embargo, a nivel cerebral, el problema es que hay una barrera, pues la barrera que existe es la barrera hematoencefálica, que esa puede ser relativamente impermeable, lo que implica que un soluto de mayor concentración va a permanecer más tiempo en el compartimento intravascular del cerebro y va a extraer agua al compartimento intravascular. Eso ¿con qué fin? Con el fin de lograr la disminución de ese volumen cerebral. Y hay un factor que va a ser determinante en si un soluto es impermeable o no es lo impermeable, que es algo que se conoce como el coeficiente de reflexión. Y ese valor pues, varía entre 0 y 1. Se dice que lo que es cercano a 0 pues es libremente permeable y lo que es 1 es impermeable. Entonces, para uno hablar de una solución hiperosmolar que sea eficaz, ojalá debería estar aproximándose al 1. Esto va a ser muy importante porque vamos a empezar a hablar de todas las soluciones que se empezaron a derivar de cuando se descubrió pues como todo este concepto. Entonces, esto abrió pues un paso a que se dieran muchas investigaciones. Aquí vemos pues como una línea del tiempo y se empezaron a estudiar soluciones como la glucosa concentrada para reducir, sobre todo en pacientes con meningitis. Eh, Luego Cushing y Foley describieron el uso de solución salina hipertónica en pacientes no con TEC, sino con hernias por tumores cerebrales o que eran llevados a cirugías de descompresión. Y también Fay también empezó a publicar mucho sobre estos tipos de soluciones hipertónicas y encabezado por el sulfato de magnesio y la solución hipertónica buscando pues como ese mismo propósito. Asimismo, pues a medida de los años se fueron buscando otras opciones que vamos a ir desglosando pues más adelante. Entonces, vean que para esta época en la que vamos en esa línea del tiempo que estamos trazando, pues
ya se iba escogiendo como un podio. Listo, tenemos tres opciones. Entonces, las soluciones glucosadas que pues mostraron evidencia en algunas partes al principio, el sulfato de magnesio que se venía usando desde hace mucho tiempo y el cloruro de sodio. ¿Cuál era el problema de estas cosas? Pues de estas tres soluciones es que se dieron cuenta cuando empezaron a utilizarlo, porque esto creó un boom, entonces todo lo que tuviera que ver con aumento de la presión iba a llevar a alguno de estos tres, o los tres, y se dieron cuenta que los efectos, listo, estaban los efectos, pero podrían ser poco sostenidos y subóptimos. Podrían generar hipertensión intracraneal de rebote y eso empeorar el contexto de mi paciente y podrían generar otros efectos secundarios relacionados pues con cada solución que se estaba inyectando. Es por eso que a medida que fueron publicando, como vea, es que no es como tan olímpico que podemos coger esas cosas, pues para 1930 se empezó a dejar de usar, pues, o estos tres que eran como el podio, se empezó a hacer un lado y empezó otra vez el afán de la gente por empezar a investigar otras soluciones. Dijeron, hagamos a un lado esto, investiguemos otra cosa. ¿Qué investigaron? Entonces, empezaron investigando la urea y estos son, pues la urea empezó a sonar atractivo, es porque tenía un coeficiente de reflexión de 0,59, o sea, veamos que iba como cercano al 1, que fue lo que les conté. Entonces, esto empezó con una utilidad, sobre todo en los pacientes, para disminuir la presión intraocular, los pacientes con glaucoma. Vieron que inyectar urea les mejoraba la presión intraocular a esos pacientes y podrían ser llevados pues como a una cirugía de una mejor manera. Entonces ellos dijeron, listo, y si eso pasa en el ojo, ¿no será que eso puede llegar a pasar en el cerebro también? Entonces, entendiendo ese contexto, pues ellos dijeron, si eso sirve, puede llegar a servir en el sistema nervioso central y tal vez sean pocos los efectos adversos que se generen y pues tiene plausibilidad biológica. Entonces de ahí empiezan a salir estudios extrapolando lo de la presión intracraneal. En este primero, lo que hacían era inyectar urea al 50%, esto lo inyectaban por vía intraperitoneal y lo que hacían era estudiar la relación entre la presión intracraneal y la intraocular y la reducción pues, y observar pues, cómo reducía la presión, esas presiones con la inyección de la urea. ¿Qué lograron mostrar ellos? Que sí, que definitivamente, pues esa inyección que daban a nivel intraperitoneal, perdón, servía para disminuir tanto la presión en el fluido cerebroespinal o en los ojos, pues que era para lo que se utilizaba. Y este otro estudio es publicado en 1950 por el doctor Smith. Y lo que hicieron fue inyectar urea. Este estudio lo hicieron en micos. Inyectaron urea al 17%. Esto no lo hicieron peritoneal, sino que lo hicieron intravenoso. Y lo compararon con otras soluciones que eran pues como las que eran el boom del momento y las que estaban desechando, como la glucosa, y se dieron cuenta que parecía ser mucho más efectiva la urea en disminuir esa presión eh, intracraniana que la misma glucosa, que era lo que era el boom en ese momento. Pero uno lo ve así y uno dice, listo, entonces esto ¿por qué no se siguió usando? Y es porque surgieron varios problemas. Y es que la urea no es algo que yo pueda tener por ahí por fuera, pues fácil y disponible. Se dice que es muy sensible al calor, necesita estar fresco, debe, pues el método de preparación es como que yo lo tengo que preparar justo antes de aplicarlo, porque si no, entonces se pierde la propiedad. Entonces eso llevaba pues como a varias situaciones de logística que en una situación de emergencia pues se tornan difícil y la estoy entorpeciendo pues con demorarme más con estas cosas.
empezaron a salir reportes de caso de que inyectaban la urea de forma intravenosa y que eso llevaba, incluso con pequeñas cantidades de urea, llevaba a que los pacientes presentaran extravasación y que se generara necrosis cutánea en esa parte donde se generaba la extravasación. Más estudios empezaron a hacer, pues porque como esto fue un boom, entonces empiezan a salir los otros estudios y vieron que podría llegar a causar disfunción plaquetaria, hemólisis, hemoglobinuria, em, que todo esto, pues en un paciente que ya está con un trauma o que está con un hematoma, pues va a ser muy deleterio, que la urea se excreta a nivel renal, entonces que el paciente con lesión renal, pues, pues no se le va a poder administrar y que además causaban inestabilidad eléctrica cardiovascular, podían ver elevaciones del ST, podrían ver algunos otros hallazgos que se relacionaban con algún tipo de lesión. Entonces ellos dijeron, la urea, pues dejémosla a un ladito. Y ahí llegó el manitol. El manitol, eh, empezaron a hacer estudios en animales, teniendo en cuenta pues que ya se entendía un poquito más como de la función renal, de cómo funcionaba a nivel de diuresis todos estos medicamentos, y se creó el término de diuresis osmótica. Que llamaba la atención aquí que el coeficiente de reflexión, vean que ya aumentaba hasta 0,9, es decir, más cerquita al 1. Eso llevó a que en 1961 esos autores Burton y Weiss hicieron un estudio donde compararon los del momento, el manitol y la urea. ¿Listo? Encontraron que el manitol no solamente era más eficaz en reducir la presión intracraneana, sino que tenía una acción más prolongada en el tiempo, no se asociaba con ese aumento de la PIC de rebote y pues tenía menos efectos adversos locales que la urea y pues no tenía como tanta complejidad de prepararse. Entonces, debido a esto, se fue formando un boom y dijeron, listo, entonces ya ahorita el manitol llegó para desplazar el resto de cosas y probablemente el manitol sea lo mejor. Problemas. Entonces empezaron a ver que como era un diurético tan potente, entonces empezaba a haber disminución en valores de proteínas, hemoglobina, que empezaba a deteriorar, pues a depletar el volumen intravascular, a causar hipotensión. Entonces los pacientes que ya llegaban hipotensos se perjudicaban. Empezaron a haber casos de lesión renal, tanto por la excreción como por la deshidratación que genera la diuresis. Em, pero sin embargo, pues era uno de los que más se había estudiado y de que desplazaba a los otros que eran el boom de su momento. Entonces ellos dijeron, listo, no lo utilicemos en grandes cantidades, sino que lo utilicemos en bolos un poquito más pequeños y vamos monitorizando todas las otras cosas y pues obviamente en los pacientes que estén depletados, pues idealmente no. Entonces, de ahí salen otros estudios, no voy a ahondar mucho en esto porque esto ya no lo utilizamos mucho, solo es para mencionarles pues que uno de los que se tuvo en cuenta fue este dimetil sulfóxido que iba mostrando una eficacia similar a otros diuréticos osmóticos y mostraba algo de neuroprotección, pero pasaba lo mismo. Entonces era difícil de almacenar, era difícil de administrar, difícil de encontrarlo. También se asociaba pues con efectos secundarios. Entonces dieron como, bueno, puede ser una buena opción, pero tiene mucha vigilancia y requiere mucho protocolo, entonces pues casi no sirve. Y después que empezó a aparecer el boom de la albúmina por los quemados de la Segunda Guerra Mundial y que dijeron que reanimando con albúmina pues podría mejorar todo, pues esto nos lleva a varios estudios que ya hemos discutido. Acá les traigo pues solamente uno que es el SAFE, que concluyó que la albúmina se podría asociar a una mayor mortalidad en estos pacientes y esto fue en pacientes con TEC. Y esto ellos lo justificaban, pues, o decían que se pudo haber tratado, pues, como de que había un daño ya per se en la barrera hematoencefálica, que eso ocasionaba una salida de la albúmina, entonces eso hacía que hubiera más flujo intravascular cerebral y que empeorara el edema y que empeorara
pues como todas las complicaciones. Pero esto lo traigo para que tengan en cuenta de que esas son soluciones que también se utilizaban. Entonces, con lo que les llevo contando hasta aquí uno diría, listo, entonces lo mejor es el manitol. Y esto fue la verdad hasta, hasta la época de los 80, donde en la época de los 80 dijeron como venga, ¿y por qué no volvemos a reconsiderar la solución salina hipertónica? Sobre todo para esos pacientes que yo no les puedo dar pues porque están hipovolémicos o porque tienen lesión renal aguda o por cualquiera de las cosas que ya les habíamos contado. Em, Además, vea, la solución salina tiene un coeficiente de reflexión de 1, que es lo que dijimos que era lo mejor. Entonces, eh, empezaron a salir estudios que comparaban incluso la solución salina, pues o evidenciaban cómo era la disminución de la presión intracraneal con la presión, con la solución salina, y se dieron cuenta que pues tiene un mecanismo de acción similar que no va a inducir esa diuresis, entonces no me va a llevar al paciente a hipovolemia, al revés, yo le voy a meter volumen, entonces si el paciente está hipovolémico, pues me puede servir, y que tiene una acción rápida similar a la del manitol, que puede alcanzar a un pico de 15 a 120 minutos y que puede durar incluso hasta 6 horas. Entonces ya de acá empezaba pues como a sonar nuevamente y eso lo llaman como el renacer de la solución salina. Pero sale una limitante y son las complicaciones de poner una solución salina tan concentrada como lo son la hipernatremia y la hipercloremia. Pero esto pues va mucho en relación con la dosis y por eso se ha propuesto dosis de bolo y dosis de infusión, pero hay muchos estudios y con este tal vez me adelante pues como en la línea del tiempo, pero este es concluyente. Lo que hizo fue comparar las dos estrategias, el bolo o las infusiones, y mostró que se podría alcanzar una meta de osmolaridad mejor con la infusión, pero cuando miramos todo lo que tiene que ver pues como con lo que nos interesa, cosas importantes como la disminución de la presión intracraneal, la estancia hospitalaria y la mortalidad, pues no hubo diferencias significativas entre poner un bolo o poner en la infusión. Entonces, ya aquí tenemos dos compitiendo, solución salina y manitol. ¿Cuál de los dos? Entonces, hay muchas publicaciones que han tratado de comparar estos dos escenarios, incluso revisiones sistemáticas, incluso con metaanálisis como esta que les traigo, pues no voy a traer todos los artículos porque pues, no, por cuestiones de tiempo no da. Eh, pero ¿qué vieron ellos? Que cuando evaluaban en esas revisiones sistemáticas la efectividad que tenía comparando la solución salina hipertónica al 3% versus el manitol al 20%, para reducir esa presión intracraneal, pues vean que no había diferencia estadística, estadísticamente significativa en esa reducción. Entonces uno dice, puedo utilizar cualquiera de las dos. Listo. Y en desenlace de mortalidad, eso también pues, fue estudiado, eso también tiene su revisión sistemática de la base de datos de Cochrane. Eh, ellos nos dicen con unos índices de heterogeneidad, pues aunque los artículos que incluyen son dos, pero con un I cuadrado de 0%, ellos nos dicen que no hay diferencias tampoco en mortalidad en si utilizo la solución salina o el manitol. Pero hay una crítica grande de algunos autores a estas revisiones y es que ellos dicen, ¿usted cómo va a comparar el manitol al 20% con una solución salina al 3% si la solución salina equiparable con esa osmolaridad del manitol debería ser por lo menos al 7,5%? Entonces, en torno a esto, hay varios estudios, pero no hay uno, pues este se los traigo, pues que evaluaba solito cómo se comportaba la solución salina al 23,4% para hacer todo pues esa disminución en la presión intracraneal. Se dieron cuenta
que podría llegar a reducir más del 50% de la presión intracraneal, el que se tiene basal, y, y que podría ser pues muchísimo más beneficioso, pero estamos hablando de una solución al 23%. Cuando uno va a buscar soluciones o comparando el manitol con una solución por lo menos al 7,5 o soluciones de un poquito, solución salina pues un poquito más concentrada, pues no encuentra estudios tan grandes como como los que les acabé de demostrar y contundentes que le puedan decir a uno, listo, comparándolo así equitativamente, pues le va mejor a uno que al otro. Entonces, quedamos en la incertidumbre, entonces nos preguntamos, ¿y entonces qué vamos a usar? Entonces, cuando uno queda como en la incertidumbre, se va a las guías y lo que nos dicen las guías es que vea, actualmente usted puede decir, no hay diferencia entre si yo le pongo manitol o si yo le pongo hipertónica. Lo que sí debo de monitorizar es las complicaciones que se pueden derivar del manitol y las complicaciones que se pueden derivar de la solución salina hipertónica. Del Brain Trauma Foundation, también nos dice lo mismo, dice, aplique una solución hiperosmolar, pero escoja usted el tratamiento hiperosmolar. Entonces nos dejan como muy a criterio de cada uno de nosotros que estamos evaluando, porque como les acabo de mostrar, pues no hay una evidencia fuerte que yo pueda decir, listo, no, es que esto es mejor. Entonces lo dejan muy a criterio. ¿Qué dicen acá en Colombia? Esta es la última guía que encontré del 2014. Y nos dicen básicamente lo mismo, pero la guía colombiana sí se enfoca mucho más en recomendar una solución salina hipertónica primero que el manitol. Tal vez por lo que hablábamos de que tiene, puede llegar a tener pues unos eventos adversos menos complejos, y si hacen la advertencia de que si usted va a usar manitol, ojalá el paciente no esté hipotenso, ojalá el paciente no esté hipoperfundido, pues porque se lo acaba de tirar. Entonces, basado en esto, pues uno pone una balanza y uno podría decir, listo, son equiparables, pero hay mucha más crítica para el manitol que para la solución salina. Nos dicen, solución salina tiene un coeficiente de reflexión mayor. Pues la solución salina es de 1 y el manitol de 0,9. Le vamos a aportar volumen, que es útil en la hipovolemia. Y se puede usar en trastornos hidroelectrolíticos dependiendo del trastorno, pues obviamente, pues porque no me lo va a afectar. ¿Cuál es el problema grande? El sodio y el cloro, que ya vamos a ver más adelante, pues las complicaciones. Problema con el manitol, si está depletado de volumen no lo use, si está asociado con lesión renal, y que algunos autores describen que puede llegar a generar eh, edema cerebral de rebote. Entonces, uno puede decir, listo, pareciera mejor la solución salina, y uno diría como, listo, pero es que tal vez esa hipercloremia que se da con la solución salina es porque dejan esos pacientes con infusión mucho tiempo, entonces hace que se desarrollen todos esos desenlaces de hipoperfusión renal y de lesión renal. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos un bolo? Y esto pues está estudiado, pero pues como ustedes ven aquí en el título dirán, pues no, pues que eso no es de trauma craneoencefálico, eso no es lo que estamos revisando hoy, pero sí es algo que comparó. em, en una situación muy similar de incremento de la presión intracraniana. Eso era evaluado en pacientes con ACV maligno, tenían lesiones que comprometían más del 50% del área de la cerebral media. Pero responde esa pregunta. ¿Y qué se dieron cuenta? Que utilizando bolos, pues listo, alcanzaban a disminuir, y esto fue con hipertónica al 10%, disminuían esas presiones, pero los valores de cloro aumentaban significativamente, y esto hacía que el desenlace de mi paciente fuera deleterio. Entonces, hasta acá, pues quedamos todavía como en la incertidumbre. Entonces, uno dice como, listo, entonces el malitol no se puede porque entonces me empeora todo mi paciente y me puede volver, pues, a deteriorarlo. Y la solución salina, pues me va a dar hipercloremia, lesión renal, por todo lo de la hiperperfusión, y también le hago daño. Entonces, ¿será que hay algo más? Y aquí me voy a devolver al estudio que les mostré de los gatos, y vamos a hablar del bicarbonato.
La pregunta surge, pues, de ese estudio, porque el estudio que hicieron en gáticos mostraron que les iba bien con el bicarbonato, es decir, que disminuían esa presión, es porque el bicarbonato en la ampolla que conocemos al 8,4% maneja una osmolaridad de 2000 miliosmoles por litro, que esto los autores lo dicen y podrían equipararlo con una solución salina al 5,8%, incluso al 6%, que es el doble de la solución salina al 3% que estamos utilizando normalmente y que se utilizan en los servicios. Se dice que estas concentraciones, pues o esto tan concentrado, no afecta el potasio, que idealmente se debe dar por una vía central, pero es fácil de usar y es el bicarbonato que conocemos, el que tenemos en el carro de paro, el que vamos a utilizar en esas situaciones. Entonces, hay un señor que se llama Chris Bordeaux, que es como el que más ha estudiado y ha venido publicando sobre esto. Más ha estudiado, pues es como lo que puedo decir, porque ya vamos a ver, pues que son dos publicaciones. Es un intensivista y que por allá en el 2010 hace una publicación que fue realizada, pues un estudio prospectivo en una UCI de Inglaterra, donde cogieron 10 casos, pues de aumento de la presión intracraneal. eh, Fueron 7 pacientes tratados con 85 cc de bicarbonato al 8%, pacientes con Glasgow menor de 8 que requerían ventilación y monitorización de la PIC. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que rápidamente bajaba la presión, incluso hasta un 30% de la basal, y que esa presión intracraneal se mantenía durante el tiempo, incluso hasta 6 horas, después de haber aplicado el primer bolo. Entonces uno dice, listo, esto mostró mucha relación con el estudio de los gatos que les mostré al principio, pero igualmente es una solución, igualmente puede llegar a afectar los electrolitos y puede ser peor aún afectar el pH, que si me afecta el pH, pues por método de compensación yo voy a aumentar la PCO2 y me va a llevar a una acidosis que va a aumentar el flujo cerebral, que va a empeorar el edema y pues que me va a empeorar la condición del paciente. Entonces eso lo midieron también en el estudio y midieron esa PCO2 por kilopascales y se dieron cuenta que la afectación que había en el pH y en la PCO2 no era significativa, no era una afectación mayor que tuviera alguna repercusión en los pacientes y que sí podría mejorar o lograban una buena presión de perfusión cerebral, que es pues como el objetivo grande de lo que estamos trabajando con estos pacientes. Entonces, muy motivado por esos resultados que encontró en ese estudio prospectivo, dijo, listo, entonces venga, comparémoslo, así como hacían antes, con la solución pues, que está como mandando la parada. Y lo comparó con el perdón, con la solución salina al 5%, que sería como lo equiparable, como les mostré, al bicarbonato. ¿Qué se dio cuenta? Eso fue un año después del estudio anterior que les mostré. Esto también fue realizado en una UCI, pues esta UCI fue en Gales. Encontró que, pues, para disminuir la presión intracraneal, pues iba muy similar los dos, como lo ven acá en el tiempo en las dos curvas, pero que a favor del bicarbonato estaba que esa disminución podría mantenerse mucho más en el tiempo y que con la solución salina, pues podríamos llegar a tener pues otros nuevos aumentos, es decir, que pueda llegar a requerir más dosis con lo que ya habíamos mencionado de los trastornos. Entonces, enfocado en esto, dijeron como, no, venga, es que entonces tenemos que seguir estudiando el bicarbonato y tenemos que seguir viendo qué es lo que pasa con ellos. Y entonces este autor, Frederick Seiler, se motivó y dijo, no, vamos a hacer una revisión sistemática con un metaanálisis y miramos todos los estudios que hayan de bicarbonato en presión intracraneal. Para su sorpresa, después de despelucar todos los estudios que encontró, se quedó con 3 artículos. Esos 3 artículos eran los dos que les acabé de mostrar de Chris Bordeaux y un reporte de caso retrospectivo. Entonces, ¿qué nos da eso? De que no haya una evidencia para mostrar en las guías, de que no haya una contundencia bibliográfica, que si bien hay plausibilidad biológica de que puede servir y de que hemos visto en estudios pequeños que puede servir, pues cuando uno va a trasladar eso como para dar una recomendación, pues nos quedamos muy cortos. Y esta, que la traigo pues por, es una propuesta o pues es un estudio que se hizo acá, es un artículo que se hizo acá, eh,
hablando de la terapia con lactato sódico hipertónico en trauma, para ver si era la mejor estrategia actual. Y esto iba encaminado en que el lactato va a disminuir todo lo que son las repercusiones del equilibrio metabólico oxidativo y va a atenuar esa cascada de los daños que se generan y los que les mostré al principio con el TEC. Entonces, además, el TEC, pues el lactato en el TEC se va a convertir pues como en una fuente de energía cuando esa glucosa pues se pierde durante esos estados o esos periodos de estrés y de metabolismo cerebral. Eso tiene sentido, pero cuando uno va a buscar la literatura, entonces esto es algo que es propuesta y pues que es plausible biológicamente, pero que cuando uno mira la literatura, pues uno no encuentra mucha información, no encuentra qué debe hacer, qué no debe hacer, y pues nos quedamos en las mismas que como nos quedamos con el bicarbonato. Entonces, todo esto es lo que hemos tratado de hacer con las soluciones hipertónicas. Y esto me lleva pues como a las conclusiones y es que no encontré después de esa búsqueda bibliográfica una solución ideal que yo pueda decir, vea, esto es la maravilla y con esto disminuimos y evitamos tanto evento adverso, tantas reacciones a las soluciones o a esos medicamentos. Falta mucha más investigación. Hay ideas muy buenas, hay ideas que son muy plausibles y que lo motivan a uno a decir como, venga, es que podemos cambiar otras terapias, unas más económicas, más disponibles, con menos protocolos, pero necesitamos mucha más investigación para que, mm, para que pueda ser más contundente las recomendaciones. El bicarbonato, pues parece muy prometedor, pero pues tenemos que estudiarlo más. Y lo que me deja de conclusión esto es que, como en todas las patologías y todas las conclusiones que estamos llegando últimamente con cada que revisamos algo, es que escojamos la solución que sepamos manejar, que tengamos disponible en nuestro servicio, que le sea útil a mi paciente y que beneficie a mi paciente y que yo no le vaya a hacer un daño posterior. Eso era todo lo que les traía. Quedo atento a la discusión.